Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Buenas Verónica, ¿cómo tardes. están? Soy Verónica Anisolek, soy coordinadora de comunicación en Kaiton Academy. Les voy a pedir a todos que tengan el micrófono apagado durante el seminario, así no se filtran ruidos. Cualquier cosa, pueden ir dejando las preguntas que vayan surgiendo durante el seminario en el chat y nada, si hay alguna intervención también pueden preguntar por el chat y les damos la palabra, pero eh, lo mejor es que vayamos ahí poniendo todas las preguntas que van surgiendo. Bueno, hay de todas partes del país ya conectados, desde Misiones, de Merlo, Longchamps, acá, Buenos Aires, desde Cabas de Río Negro, Tierra del Fuego. Bueno, muy federal, como siempre, los seminarios de Kaiton Academy. Córdoba, Paraná, La Rioja, República Dominicana, Panamá, bueno, internacional. Uruguay, Chilecito, Neuquén, Salta, Jujuy. Chicos, creo que nos está faltando casi ninguna provincia. Tucumán, que es mi provincia, todavía no. Ahí está, República de Tucumán. Martín. Así que estamos llegando a todo el país. Estamos muy contentos con esta participación. Ya más de 120 personas en el seminario. Les cuento, este es un seminario de inteligencia artificial y política, al que dimos de llamar inteligencia política, porteña de pura cepa, dice Luciana, desde Santa Fe, desde Bragado, Entre Ríos, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Bueno, absolutamente federal, Mar del Plata, qué lindo Mar del Plata. Así que en un minuto más arrancamos ya con lo que es nuestro seminario de inteligencia política. Les recuerdo, mi nombre es Verónica Niciolek, yo soy coordinadora de comunicación de Kaiton Academy. Aviso a todos los que quieran certificado de este seminario, mi compañero Ignacio va a estar dejándoles en el chat un formulario para que ustedes puedan inscribirse ahí y luego les lleve el certificado por mail. Así que les pido que ahí ya Ignacio está compartiendo el formulario y también les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, @kaiton.academy, y también Nacho las va a dejar por el chat, en Instagram kaiton.academy y en Facebook kaiton.ac. Ahí van a encontrar información de los nuevos cursos, de bueno, toda la cursada y de lo nuevo que se viene en Kaiton Academy. Recuerden que tenemos, disculpen, 2 cursos actualmente con inscripciones abiertas y son justamente estos cursos. Uno es de inteligencia artificial, que lo da Eduardo Talac, acá presente, profesor del curso, y Matías Blasco da el de campañas digitales, es el otro curso que tienen las inscripciones abiertas, así que tienen el formulario también ahí en el chat para poder inscribirse a estos cursos. Son con certificados de la Universidad de 3 de Febrero, así que cuentan con certificación universitaria y además se pueden inscribir directamente desde este formulario y ahí están atentos al mail, les va a llegar la inscripción de un TREF para poder terminar las inscripciones. Así que no dejen pasar esta oportunidad. Tienen becas de hasta el 100% si solicitan la beca por el formulario de Kaiton Academy. Así que no hay excusas para seguir formándose y seguir capacitándose. Así que ahí les dejamos en el chat el formulario de inscripción a estos 2 nuevos cursos. Bueno, vamos a ir arrancando un poco con lo que es nuestro seminario de inteligencia política. Vamos a hablar un poco de lo que es el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación política. Sabemos que esto es una era marcada, ¿no?, por esta inteligencia artificial que llegó para revolucionarnos a todos y también se convirtió en una herramienta estratégica
para los gobiernos, para los candidatos, para los líderes que gestionan por medio de las redes sociales, los mensajes y las campañas políticas, y muchos usan inteligencia artificial para un montón de cosas. Es lo que vamos a tratar de desentrañar en este seminario, ¿no? Sobre inteligencia artificial y política. Nos acompaña en este momento Eduardo Talac, que es profesor del curso de inteligencia artificial. Bueno, Eduardo ha liderado proyectos tecnológicos de alto impacto en diferentes sectores, gestionando muchos equipos técnicos y ejecutivos. La otra parte del seminario está a cargo de Matías Blasco, que es director de Keystone Academy y profesor del curso de campañas digitales. Matías es experto en estrategia política y diseño de campañas, así que bueno, entre los dos vamos a hacer este seminario. También ustedes, a medida de que va avanzando el seminario, puedan ir interactuando mediante preguntas, porque la idea es que la primera parte sea un seminario charlado, donde expongan tanto Eduardo como Matías, y luego se respondan las preguntas del público, que siempre son muy interesantes y enriquecedoras. Así que bueno, un poco vamos a arrancar con Eduardo, Eduardo Talac, hablando de la inteligencia artificial a grandes rasgos, y un poco en la comunicación política nos va a dar un panorama de cómo estamos parados. Edu, buenas tardes. Bueno, gracias, Vero, por la introducción, muy enriquecedora, muy linda como siempre. Un gusto para todos. Em, Antes de arrancar, quisiera si me ponen en el chat alguno a ver si qué saben de inteligencia artificial, de 1 a 10. Así, escriban en el chat. 7, 8, 2, 1. Sin miedo, total es anónimo, así que para saber cómo lo oriento. Bien, tenemos de todo, 5, 2, bárbaro. Bueno, excelente. Primero que se animen a participar y dan el numerito, que es importante, un paso importante todo eso. Y primera definición de inteligencia artificial. Yo siempre digo lo mismo, o lo he repetido muchas veces. El año pasado, el CEO de Google lo invitaron al Senado de Estados Unidos, Sundar Pichai se llama si no lo conocen, que es un hombre muy importante en el mundo tecnológico, y le preguntaron, ¿qué hace la inteligencia artificial? Y respondió ante todo el comité del Senado, dice, bien, no sabemos qué hace. ¿Cómo? Sí, no sabemos qué hace. Sabemos que tiene una entrada, hay un proceso, un mecanismo en el medio y nos da una salida. Y eso creo que nos define una parte importante de lo que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, que ustedes habrán sentido, o los más comunes que son toda la parte del ChatGPT, el Gemini, Cloud, o Grok, que es el de Elon Musk, o bueno, o Mistral, que está en Estados Unidos, Perplexity y todo un montón de herramientas más, que en el curso les doy una lista que son aproximadamente 400 y se sigue incrementando todas las semanas, con lo cual la inteligencia artificial tenemos una entrada y un proceso en el medio. Ustedes habrán sentido hace poquito que le dieron un premio Nobel a dos matemáticos. ¿Y qué fueron esos matemáticos que fueron tan importantes para la inteligencia artificial? Permitieron que las redes pudieran aprender sin la intervención humana. Y esa fue la clave, una de las claves, que se permitió desarrollar todos los algoritmos de machine learning y deep learning que ustedes habrán sentido nombrar, que permiten que la máquina vaya aprendiendo de sí mismo y va corrigiendo los errores. Entonces, eso es muy importante. Ustedes habrán sentido seguramente que en Estados Unidos ya hay compañías que, como Wayamo de Google, que te vas a buscar por el hotel en California y te lleva hasta el aeropuerto y no tiene conductor, ¿ok? Que se llama driverless. Bueno, que ahora Elon Musk le está compitiendo, como va a sacar el robotaxi también. Hace poco había salido la información en la bolsa y había bajado un poquito, y después, porque tiene que competir con toda esa parte. Y un dato curioso, ¿cómo hacen para que un auto pueda manejar por sí solo? Bueno, ahí viene el gran tema de la cantidad de información que necesitan todas estas fuentes de datos para programarse. Entonces, lo que hacen estas grandes compañías, que tienen muchos millones de dólares, ponen
información en procesamiento de NVIDIA, que ustedes lo habrán sentido nombrar, que es la empresa número uno del mundo, y todo ese procesamiento con los GPU que se procesan simulan cosas. Entonces, por ejemplo, yo cuento esta anécdota que cuando empezaron los primeros autos a circular por las carreteras de Estados Unidos, ¿qué pasaba? Cuando se le venían los ciervos o venía un animal del costado, no estaba preparado y el auto no frenaba. Entonces se tuvo que programar toda esa parte para que entendiera los sensores que cuando viniera un objeto que no estaba programado, que tenía que ir en la misma dirección del auto, entendiera que tenía que parar. Entonces, ese pequeño detalle nos dice qué importante es todo el tema de la programación y la cantidad de información que pueden tener. Entonces, un auto que no tiene conductor, le ponen una programación muy importante con millones de datos de horas de conducción y termina siendo como Colapinto, ¿no? Como el mejor argentino, como un buen conductor de auto como tendríamos que tener. ¿Y esto por qué lo digo? Para darse una idea del pantallazo de que hoy por hoy estamos en los inicios de todo. Esto se puede derivar hacia muchísimas cosas más muy interesantes. Y usted no sé si se acuerdan el año 2016, cuando Trump le gana a Hillary Clinton. Bueno, decían que una empresa le había hecho fake news, ¿m? Que había hecho no me acuerdo ahora justo el nombre, cómo se llamaba, que habían hecho información segmentada para que cada uno recibiera la información que quería quedar. Eso que se hizo hace 8 años, hoy lo puede hacer un chico con un celular. Imagínense lo que ha implementado. Entonces, para atar la parte de la inteligencia artificial con la política, como decía Vero, acá está muy relacionada con toda esta parte, y es más, ahora que todos dicen que ustedes sabrán que las elecciones de Estados Unidos son la semana que viene, que son muy importantes, creen que si llega a ganar Trump, como está en las casas de apuestas, que está ganando por abrumadora mayoría con respecto a Kamala Harris, va a haber un despegue muy importante de la inteligencia artificial, como que se va a liberar una fuerza que hoy por hoy está bastante contenida. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el Senado y el gobierno de Estados Unidos les quiere exigir a las empresas, estas grandes empresas, que dejen un 10% de todo lo que presupuestan, que lo dejen para toda la parte de seguridad. Obviamente las grandes empresas no hacen eso. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no sé si se habrán escuchado que el año pasado hubo un tema muy importante. Hola Mati, que ahí llegó. El año pasado hubo un tema importante que llegó Sam Altman, que era el dueño de OpenAI, que es el CEO de OpenAI. Tuvo un tema muy importante con un filtrado de información y muchos ingenieros y CTOs, o sea, con los que son importantes, que los que diseñan todo lo demás, se fueron y se abrieron de la empresa. Aparentemente es que había una inteligencia artificial entrenando otra inteligencia artificial, que eso es bastante complicado porque no sabemos hasta dónde se puede disparar. Entonces, todo el tema de compliance y de ética está muy relacionado con todo esto y atado esto con el tema político, yo creo que cuando se define la semana que viene quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, ahí sí se va a liberar. Si llega a ganar Trump, como todas las apuestas dicen, se va a liberar muchísimo la cantidad de información y el flujo de información que puede haber. Entonces, para atar esta parte de la inteligencia artificial que da mucho para hablar, yo le había contado hace un tiempito, hace unos minutos, que dos grandes matemáticos recibieron el premio Nobel de matemática, valga la redundancia, por todo el tema de los algoritmos que habían hecho, que cómo puede una máquina aprender de sí misma. Que eso es fantástico, que hace mucho tiempo no se podía lograr. Y en el año 2017, redondeo esta parte para dejarle paso a Matías, hubo un hecho muy particular que 8 ingenieros de Google diseñaron un algoritmo que se llama Transformer, como los Transformers que usan los chicos para ver televisión en los jueguitos. Bueno, lo que hicieron ellos es cómo podía hacer el procesamiento de los errores en forma paralela y no en forma secuencial, para decirlo rápido. Eso permitió
que naciera el ChatGPT-1. O sea, gracias a ese paper que se hizo en el 2018, que los chicos lo llamaron Attention is all you need, porque le gustaban los Beatles, ¿eh? Que hay una canción que le dice All you need is love, entonces uno de los ingenieros le gustaba, y fíjense qué interesante, ¿no? Porque Trump, que está en contra de la inmigración, de esos 8 ingenieros, 6 eran extranjeros. O sea, los que diseñaron este Transformer eran, de los 8, eran 6 extranjeros y 2 hijos de inmigrantes. Entonces, la inteligencia artificial se le debe a estos 8 ingenieros que ya fundaron sus propias empresas y demás. Esta base no fue hecha por Estados Unidos, sino fue por toda gente extranjera que era de Canadá, de muchos de Europa, un mexicano había también. Así que como verán, era un elenco variopinto, porque ustedes no sé si sabrán que Google, que es muy grande, tiene entre 800 y 1500 ingenieros con distintas actividades que pueden inventar cualquier cosa. Y uno de estos inventaron esta parte que fue recién la revolución que permitió salir al chat GPT y todo lo que conocemos hoy con Copilot, Gemini y todo lo demás. Entonces, fíjense qué interesante esta parte, ¿eh? Que por un lado tenemos que Trump posiblemente pueda ganar esta parte y que no quiere los extranjeros, y por otro lado le debemos todos los avances a los chicos que no eran de Estados Unidos, ¿eh? Entonces, es algo como para pensar, no detenidamente, pero lo tiro sobre la mesa para decir, bueno, ¿dónde está, cuál es el punto de equilibrio de todo eso, ¿no? Las Así ironías de que la vida, sí, así digamos. que le dejo este pantallazo ahí de entradita. Después, si quiere, podemos seguir. Ahora lo dejo a Matías, que acaba de llegar, y para seguir profundizando los diferentes temas. Así es. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Matías Blasco, que es director de Clayton Academy y además es bueno, el profesor del curso Campañas Digitales. Antes que nada, chicos, recuerden, si necesitan certificado de este seminario, en el chat mi compañero Ignacio va a estar compartiendo el formulario para que llenen con el pedido del certificado. A todos los que llenen ese formulario se les va a estar mandando por mail el certificado de que participaron del seminario de inteligencia política. Por otro lado, recuerden que tenemos 2 cursos todavía con inscripciones abiertas, que es tanto inteligencia artificial como campañas políticas, campañas digitales, perdón. Así que nada, pueden inscribirse también en el chat, tienen el formulario de inscripción. Recuerden que es el formulario de inscripción de Clayton Academy, luego al mail les llega la inscripción a la plataforma de UNTREF, porque estos cursos cuentan con certificación universitaria de UNTREF. Así que terminan digamos, el proceso de inscripción en la plataforma UNTREF. Así que los esperamos para cursar estos nuevos cursos. Y Mati, bienvenido, te damos el paso a vos. Ya Edu hizo un avance, un gran pantallazo sobre la situación actual de la inteligencia artificial y vinculó mucho, ¿no?, lo que es la inteligencia artificial con la campaña política actualmente presidencial en Estados Unidos. Muy bien, bueno, primero mil disculpas a todos y todas. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias y bienvenidos de parte de Clayton. Estoy haciendo la bienvenida tarde, seguro que Vero ya la hizo, pero bueno, corresponde pedir disculpas y darle la bienvenida. Agradecerle a Vero, que está sosteniendo y organizando esta instancia, este seminario, y a Eduardo, que es nuestro especialista y nuestro crack en inteligencia artificial. Los que ya tuvieron alguna instancia de curso conmigo saben que yo no soy el especialista en nada, así que le damos lugar a los que saben y reconocemos ese espacio. Bueno, eso, gracias, perdón. Voy a intentar ser breve y confuso como nunca hago. Así que la idea es que podamos conversar sobre esto y plantear algunos temas. En principio, yo tenía una idea de comenzar por acá. Me parece que hay 3 formas que nosotros tenemos de poder hacer una aproximación a esto de la inteligencia artificial y las campañas, o la inteligencia artificial y la política en términos generales. Tenemos la primera, que es como que está siendo la más común,
que tiene que ver con esta idea medio apocalíptica de que la inteligencia artificial nos viene a reemplazar a todos y que vamos a perder los trabajos y que tenemos que tomar una reacción como sociedad al estilo de los luditas de la revolución industrial que iban a romper las máquinas que creían los iban a reemplazar, ¿no? Hay como una primera aproximación a eso medio visceral, ¿no? Hay una amenaza, salgamos a destruir las computadoras. ¿Qué pasa cuando las computadoras tomen el poder y la inteligencia artificial dirija nuestro destino, ¿no? Entonces, esa primera aproximación apocalíptica, después le voy a poner algún nombre a eso para que lo sigamos pensando. Después hay otra aproximación que tiene que ver eh, como con la otra cara de la moneda, ¿no? Como una versión entusiasta de, de todo lo que la inteligencia artificial puede empezar a hacer, o cómo nos puede ayudar, o cómo puede acelerar procesos. De hecho, yo en otras cosas que hago, vinculado a campañas electorales y estudios sociales, trabajamos mucho con inteligencia artificial y nos ayuda mucho. Y ya vamos a ver en algunas claves de campaña también, o de la política, cómo funciona la inteligencia artificial o cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial. Y después creo que hay una mirada más interesante que no siempre se aborda, que tiene que ver con el ecosistema social, con los procesos sociales y cómo la tecnología es fruto de esos procesos sociales, ¿no? Me parece que las dos miradas anteriores son miradas que tienen como un primer paso de desresponsabilización, ¿no? Como si la inteligencia artificial hubiese llegado por una fuerza extraterrestre a instalarse entre nosotros y nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni hemos tenido nada que ver en su desarrollo, ni la usamos y nos están obligando a querer usarla a favor o en contra. Y no entender que la inteligencia artificial también es parte de un proceso de este ecosistema social y que no solamente es o una herramienta o un producto o una utilidad, sino que efectivamente también puede, y lo vamos a ver ahora un poco más vinculado a algunas claves de la política, plantear transformaciones dentro de lo social. Y yo creo que acá está el desafío más importante desde la perspectiva política. Entender cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en general implican cambios que tienen que ver con los procesos sociales, con los ecosistemas sociales, con las relaciones humanas, y no necesariamente con los reemplazos o no de trabajos o en las interacciones que tenemos como herramienta, ¿Cómo andás, ¿no? Cristo? Entonces, ¿Todo bien? perfecto, Dani, estamos bien. Eh, entonces, un poco mi primera aproximación era esta, de que tuviésemos la capacidad de entender este fenómeno y saber cómo lo estamos mirando cada uno de nosotros. A mí me parece muy importante esto porque, en definitiva, lo que está en juego es cuál es nuestro rol humanamente y cuál va a ser nuestra participación en esta transformación o en este cambio tecnológico o en este cambio de paradigma, pongámosle el nombre que le pongamos. Evidentemente, esto lleva a transformaciones. Cuando nosotros en los cursos de campaña vemos esto, analizamos mucho de las plataformas digitales, cómo modificaron hábitos o conductas como las relaciones sexoafectivas, que se pueden establecer a través de aplicaciones, o cómo utilizamos aplicaciones para transacciones bancarias, para guiarnos en una ciudad, para consumir cosas, para que nos traigan, para pedir comida, para viajar, para lo que sea. Estamos vinculándonos a tecnología que utiliza siempre inteligencia artificial. Y nosotros somos parte de esa inteligencia artificial. Nosotros trabajamos con esa inteligencia artificial, nosotros le damos datos a esa inteligencia artificial y nos servimos de los beneficios de esa inteligencia artificial. Sea para tener sexo, sea para tener comida, sea para ubicarnos en una ciudad, sea para trabajar o lo que fuese. Entonces, o nos ponemos en el rol de luditas o nos ponemos en el rol de entusiastas. En cualquiera de los dos sentidos estamos perdiendo la perspectiva del poder que tenemos nosotros como humanos. Y efectivamente, todavía lo que no puede hacer la inteligencia artificial es tener la capacidad que tenemos los humanos.
Entonces, yo quiero hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Quiero hablar de los cambios que propone el uso de inteligencia artificial generativa, pero sin perder de perspectiva que el desafío que nos encuentra a nosotros como humanos no es si somos o seremos reemplazados o no, sino cómo reconfiguramos los ecosistemas sociales que se ven transformados por la irrupción de la tecnología. ¿Estamos bien hasta acá? Con esto he sido... ¿tá? Entonces, dicho esto, que me parece importante como desafío en términos personales, me parece que es cómo nosotros en términos personales y después en nuestras comunidades, en nuestros colectivos, sea los que tengamos, que pueden ser de trabajo, sindicatos, deportivos, políticos, cómo nos vinculamos con esta transformación. Y qué es lo que proponemos, cómo podemos diagnosticar esta transformación. Entonces, yo, para ir más a lo político y no entretenerme tanto en lo sociológico y no hablar tanto de Raymond Williams, que no lo mencioné, pero básicamente mucho de esto es de Raymond Williams, y a los que me acusan a veces de usar bibliografía vieja en mis cursos, sepan que creo que no leí nada nuevo, debe ser eso que estoy todavía con libros viejos. No tengo canciones nuevas. Le voy a pedir a Axel que me programe un bot para canciones nuevas. Entonces, voy con 5 claves que me parece que bueno, que estén silenciados, así esto que se va a producir después con esta provocación que acabo de meter va a estar bueno. 5 claves que me parece interesante para que nosotros pensemos esto vinculado a la política y el rol de lo humano, el rol de las personas. Ética y transparencia en el uso de inteligencia artificial en la política. ¿Sí? ¿De qué manera nosotros podemos construir protocolos claros y responsabilidad en plataformas digitales para garantizar mensajes auténticos y evitar la manipulación? ¿No? La Unión Europea está avanzando en este sentido en una legislación de transparencia y regulación de la inteligencia artificial en campañas políticas. Acá entramos en otra discusión que tiene que ver cómo la política siempre se vincula con la tecnología, si es en la regulación o en el cobro. Podría ponerse un poco más creativa alguna vez la política que solo usar estas dos alternativas, pero lo traigo porque me parece interesante empezar a pensar de qué manera como la política puede asumir, liderar algunas conversaciones, en particular lo de la ética y la transparencia. Una segunda clave tiene que ver con la participación y las decisiones en tiempo real. Algo en lo que la sociedad ha avanzado muchísimo más que la política. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y esto lo vemos siempre en los cursos, a que la velocidad en la que va la sociedad está más acostumbrada a su vinculación con lo privado. Entonces, lo que compra lo obtiene inmediatamente, el pedido lo obtiene inmediatamente, el macheo lo tiene, la transacción lo tiene, ¿no? Entonces, hay un tiempo que la política no logra traducir en la efectividad que tiene el mercado, siempre hablando del mundo occidental, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar inteligencia artificial para medir opiniones en tiempo real? ¿Cómo podemos adaptar la comunicación de la política para sostener las conversaciones en las que está el electorado y construir relaciones más próximas con los electores? Esto, en las últimas campañas lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Y es un valor que se le asigna a Milei, por ejemplo, en Argentina, en la capacidad de poder detectar conversaciones casi en real time y sostenerlas con su audiencia. No estar debatiendo, por ejemplo, con los otros candidatos, sino estar conversando con su propia audiencia. Y esto es porque evidentemente han desarrollado una capacidad intelectual, política, técnica y tecnológica de poder medir, utilizando inteligencia artificial, cuáles son las conversaciones y las preocupaciones del electorado y poder ellos establecer conversaciones y vínculos mucho más estrechos con ese electorado. El tema de los datos y la política es otra cosa que venía un poco Edu conversando sobre esto, ¿no? En cuál va a ser la protección que los gobiernos, los estados y las campañas le den
a los datos personales de los votantes y cómo va a cuidar los datos que obtienen de estos electores. Hoy la inteligencia artificial nos permite reunir una cantidad de información enorme sobre comportamientos del electorado, desde la geolocalización hasta los consumos, los movimientos, el transporte. Nos permite construir perfiles de ciudadanía, saber cuáles son sus ingresos, cruzarlo con datos de otra información como la encuesta permanente de hogares o como el censo, y eso nos permite en términos de campaña electoral configurar manzana por manzana, por ejemplo, perfiles de ciudadanos y perfiles de electores. Si a eso yo le puedo cruzar mapas electorales, me permiten predecir de alguna manera ciertos comportamientos. Entonces, bueno, ¿hasta dónde se puede llegar con eso? ¿Cuál es la regulación que va a tener la política con eso? ¿Va a existir alguna especie de auditoría, de fast-checking, que en tiempo real permita conducir esos procesos en las campañas o en la política a nivel general? Otra, creo que es cuarta clave, microsegmentación, que es un poco esto que contaba, ¿no? Nosotros podemos estudiar las audiencias y los comportamientos y las relaciones de estas audiencias en redes sociales y sus conversaciones y aislar los temas y los usuarios que están sosteniendo estas conversaciones. Y con el uso de inteligencia artificial yo podría generar automáticamente mensajes para instalarme en esas conversaciones. Es decir, que podría tener cientos de mensajes al mismo tiempo girando en comunidades distintas. Digamos, esto tiene el pro o el dato a favor, es que yo puedo mostrarme muy próximo a determinadas comunidades porque estoy hablando el mismo lenguaje y sosteniendo la misma conversación, pero al mismo tiempo entre esquizofrénico y manipulador, porque estaría sosteniendo muchas conversaciones al mismo tiempo de manera poco honesta, porque lo que estoy haciendo es meterme en muchas conversaciones al mismo tiempo para obtener un rédito. Entonces, esto también, que es algo a lo que se le puede sacar provecho desde las campañas electorales, puede ser un riesgo en términos de ética. Y ese valor no está dado por la tecnología, ese valor está dado por el factor humano. Y es algo en lo que tenemos que pensar nosotros como humanos, como sujetos políticos y como participantes de la política o de la sociedad civil. Es decir, no si la tecnología es buena o mala, sino cómo estamos utilizándola, cómo la aprovechamos. Si estamos a favor de la microsegmentación, ¿cómo va a ser esa microsegmentación? Porque acá quiero hacer un paréntesis. Todos nosotros estamos contribuyendo a esa microsegmentación. Y todos nosotros detestamos cuando los estímulos de las redes sociales no están lo suficientemente microsegmentados. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras cabezas están formateadas para vincularse con plataformas privadas y con estímulos de consumo privado, no de lo público. Entonces, cuando yo recibo publicidad en redes sociales que no está de acuerdo a mis gustos y a mis intereses, yo siento que se están metiendo en algo que a mí no me interesa y se están metiendo con mi tiempo. Entonces yo descarto ese tipo de contenido. Al descartar contenido, yo estoy privilegiando otro contenido. Y cuando empiezo a privilegiar contenido, el algoritmo aprende de lo que a mí me gusta. Y entonces me va a buscar mostrar cosas que me gusten. Eso quiere decir que nuestras cabezas empiezan a recibir estímulos de cosas que nos gustan. Y esto tiene que ver con el sesgo de confirmación. Por eso uno, cuando entra a sus propias redes sociales, ve enseguida comentarios en términos políticos de gente que opina como uno. Y en realidad uno se la pasa conversando en términos políticos con gente que piensa como uno. Y se retroalimenta en eso. En términos de consumo, pasa lo mismo. Uno siempre está viendo más o menos la ropa que le gusta, más o menos los lugares a los que le gusta ir de vacaciones, más o menos la gente que le cae bien, más o menos los músicos que le gustan. De los otros no tiene ni idea, ¿no? Voy a poner un caso ahora más o menos novedoso. Fue el Tiny Desk de Catriel y de Paco Amoroso. Rompió la burbuja de su segmento.
Y de repente un montón de gente que no tenía ni idea se enteró de quiénes son estos pibes, qué es un Tiny Desk y por qué están haciendo tanto quilombo con esto. Eso es porque ese tipo de consumo estaba segmentado en un nicho que era enorme, pero como sobre todo los adultos más grandes no somos parte de ese tipo de consumo, no teníamos ni idea de la existencia ni de esos artistas, ni de lo que hacen, ni del Tiny Desk, ni de nada. Eso sucede también, puede suceder si microsegmentamos mucho en términos políticos, y este es el desafío que la política tiene que entender. Podría microsegmentar uno a uno. Hoy la capacidad la podés tener. Yo empiezo a entrenar inteligencia artificial para que me detecte 40 millones de conversaciones y yo puedo detectar, sobre todo si es nacional es más difícil, pero yo puedo ir a una ciudad pequeña y poder detectar conversaciones de nicho. Y le puedo decir a mi candidato a intendente o alcalde que identifique esas conversaciones de nicho. Entonces podemos hablar sobre los perros en determinada plaza, sobre los jubilados que van a determinada plaza a caminar, sobre la gente que hace actividad física, sobre la gente que hace las compras en la feria. Podría tener 50 conversaciones al mismo tiempo. El riesgo está en manipular esas conversaciones. Y eso hay que entenderlo desde una perspectiva política y no pedirle al algoritmo que se autorregule. Otra clave que también está en sintonía con esto tiene que ver con la deepfake y los contenidos falsos generados por inteligencia artificial. Y esto puede tener un problema en la desinformación y en la integridad de la información y cómo cuidamos nosotros a los electores, que es muy parecido a la manipulación, que es muy parecido al cuidado de los datos. Ahora, acá hay que entender algunas cosas que confundimos los que no somos nativos digitales, por lo menos, o los que no somos sub 35. Nosotros a veces confundimos deepfake o fake news con consumos modificados con inteligencia artificial. Por ejemplo, Milei hecho un Superman, Milei hecho un Chad, ¿no? Creemos que eso es deepfake, ¿no? Que eso es como una manipulación para mostrarnos a una persona que no es Superman, mostrárnosla como si fuese Superman. Eso es marketing, ¿ok? Solo que es el marketing con herramientas de este tiempo. En otro tiempo, nosotros usábamos caricaturas para lo mismo, ¿no? Entonces hacíamos a nuestros dirigentes mejor parecidos de lo que en realidad eran. O hacíamos estampitas para asimilarlos a una santidad. Entonces, es como, digo, ese consumo de Milei hecho Chad o Superman es como cuando el peronismo usa a Evita como una santa, ¿no? O Paca Paca usaba a San Martín también como un superhéroe. ¿Ok? Eso es marketing, no es deepfake. Entonces, incluso para usarlo en contra. Tenemos que tener cuidado de cuáles son nuestros consumos, cuáles son las pautas de consumo generacionales y en redes sociales y cuáles son, evidentemente, información manipulada. Voy a recapitular y antes de que Vero me mutee o me mande un mensajito diciendo que tu tiempo se ha acabado, de todo esto quiero volver un poco al principio. Estas claves son las claves de ahora, de la política ahora. En general, no está tomando ninguna. Y esto tiene que ver no con la velocidad de la tecnología simplemente, sino con la capacidad y la decisión que tenemos nosotros desde el factor humano, del factor político, de tomar decisiones vinculadas a la transformación digital. Esto no es un problema de avance, esto está disponible. ¿Lo vamos a usar o no lo vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a usar? Yo no le puedo echar la culpa al otro de que la esté usando. Yo no le puedo echar la culpa a otro que esté segmentando. Yo no le puedo echar la culpa a otro que esté usando inteligencia artificial para detectar conversaciones. Lo puedo acusar de manipular, lo puedo acusar de generar mala información,
pero además tengo que proponer cuál es la cancha nueva en la que esas conversaciones tienen que suceder. Si mi aproximación a la conversación política contemporánea es proponer una cancha de hace 30 años, o 20 años, o 10 años, yo estoy perdiendo no solamente la oportunidad de utilizar tecnología y los avances de la tecnología, sino me estoy perdiendo a una sociedad que ya avanzó en ese proceso de adquisición de tecnología. Y yo me estoy quedando atrás. Yo decido quedarme atrás. Y si yo decido quedarme atrás, lo más probable es que me quede con una porción del electorado que también se quedó atrás conmigo. Entonces, de vuelta, esto no tiene que ver con el avance vertiginoso de la tecnología simplemente, sino cómo y cuáles son las decisiones que nosotros tomamos en términos políticos de vincularnos con esta tecnología. Dejo por acá para no seguir confundiendo y abrumando. Bueno, Mati, la verdad es que pasamos por todos los temas del seminario. Básicamente hablamos de inteligencia artificial en la comunicación política, de la ética, de la transparencia del uso de la inteligencia artificial, de las campañas políticas y la comunicación en tiempo real. Así que la verdad que hicieron, tanto Mati como Edu, un pantallazo súper general de esto y son muy interesante. Edu, no sé si querés vos acotar algo sobre lo que dijo Mati, y si no, tienen alguna pregunta acá las personas que están participando del seminario. Edu, te doy la palabra. Dale, gracias. Para redondear lo que dijo Mati, que a veces lo cuento, no sé si ya lo conté ahora no, pero cuando ganó Bolsonaro, a raíz de lo que decía Matías, Bolsonaro era un diputado no muy conocido en Brasil y a raíz de los algoritmos, cuando empezaba a presentar todas teorías así conspirativas y demás, la gente que lo escuchaba, el algoritmo de Google aprendió que si te tenía con esa, escuchando Bolsonaro, vos te quedabas más tiempo en Google, te quedabas más tiempo en YouTube, con lo cual eso favorecía a las publicidades, con lo cual creció exponencialmente el diputado Bolsonaro para hacerse muy conocido. Esto no es juicio de valor ni nada, estoy contando lo que pasó en realidad. Entonces una vez que ganó Bolsonaro y demás, se presentó un juicio en Estados Unidos de varios juristas de Brasil para que Google abriera el algoritmo con eso. ¿Y ustedes qué piensan que pasó? Obviamente Google no abrió el algoritmo, ¿no? Pero sí lo que fue increíble cómo fue la cantidad de transmisiones que tenían y el algoritmo iba aprendiendo, iba detectando con todo lo que contó Matías anteriormente, más todo lo que conté yo, va viendo cuál es tu patrón de comportamiento y qué cosa te gusta a vos, entonces dice, si a vos te gusta esta teoría con todo esto, te voy a mandar este video. Entonces siempre que vos abrías el YouTube, te mandaba ahí, te mandaba ahí, te mandaba ahí, y bueno, entonces van correlacionando con gente afín a tuya y eso hace que crezca muchísimo el tráfico y que les convenga a ellos. Obviamente este juicio no pasó nada, porque Google no te va a abrir el algoritmo de una empresa que facturó este quarter 78 billones de dólares, para que se den una idea de la magnitud de la plata que estamos hablando. Entonces, para que tengan en cuenta ustedes qué importante es todo lo que le acaba de contar Matías anteriormente. Nada más, con eso, Vero, para cerrar. Gracias, Edu. Chicos, les recuerdo, si necesitan certificado de este seminario, pueden completar el formulario que mi compañero Ignacio está compartiéndoles ahí en el chat. Y ahí preguntaban si va a haber un curso sobre inteligencia política. Bueno, podemos pensarlo para el año que viene. Queda abierta la puerta tanto para Matías y como para Eduardo poder hacer algo, tal vez en conjunto, sobre esto y llevarlo a un curso. Pero recuerden que ahora tienen los dos cursos, tanto de inteligencia artificial, que lo dicta Eduardo, como el de campañas digitales, que lo dicta Matías. Están abiertas las inscripciones.
Los cursos arrancan la semana que viene, así que tienen tiempo todavía de inscribirse. Son cursos muy interesantes y donde también se terminan tocando estos temas. Por supuesto que Eduardo toca parte política y por supuesto que Matías también toca parte de todo lo que es inteligencia artificial y redes sociales y demás. Así que pueden inscribirse, están abiertas las inscripciones, tienen certificación de Universidad 3 de Febrero, así que no dejen de pasar esta oportunidad porque aparte son cursos que tienen becas al 100%, así que aprovechen y sigan capacitándose con Kaiton Academy. Además, síganos en nuestras redes sociales, ahí Ignacio también les comparte por el chat para enterarse de todas las novedades. Y por otro lado, acá están varios con preguntas. Le vamos a dar la palabra a Ariadna, ¿puede ser? Perdón, Adriana Ortiz. Adriana Ortiz, que fue la primera que vi que levantó la mano. Hola, buenas tardes. En ¿Cómo realidad, estás? el chico que está antes, Mauro, tenía la mano Ah, levantada discúlpame, cuando perdón, yo Mauro. levanté la mía. Está bien, discúlpame, yo había visto la tuya, disculpa, Mauro. Pero bueno, ya, tranqui. Respondemos tu pregunta, Adriana, y seguimos con Mauro. Ah, bueno, yo estaba, lo mío tiene que ver con la parte académica administrativa. El, el formulario lo estoy tratando de rellenar. Cuando pongo el número de teléfono me dice que tiene que ser un número distinto a 0. Ya probé de todas las maneras posibles, poniéndole el 0 el prefijo, sacándole el 0, poniendo el prefijo 15, sacando el prefijo 15, y me sigue diciendo eso. Bueno, Bien, pero a mí, Adriana, mira, yo te pido que todo lo que sea consultas de tema de inscripciones y demás académicas las manden a consultas@kaiton.com y ahí les van a estar solucionando los problemas. Así ahora vamos más que nada para lo que es el seminario bueno, de lo que como estamos digo, hablando. bueno. Yo decía, con respecto al seminario, hice algunas anotaciones. En cuanto, por ejemplo, cuando Matías habla de cómo se puede regular la inteligencia artificial, yo pensé que los parámetros tenían que ser justamente, bueno, la ética, la veracidad, lo que es cierto y evitar la manipulación, las noticias falsas, ejército de trolls, todas esas cosas que distorsionan la realidad. Lo que sí tienen las redes es una narrativa determinada que hay que entenderla para saber también adaptarse a ella. O sea, a mí me parece que ese acompañamiento, ese posicionamiento o las decisiones que hay que tomar políticamente, también como hablaba Matías, tienen que ver con un acompañamiento estratégico y que justamente se tiene que entender como eso, comprender la narrativa que trata más de mostrar que de decir, como que la conclusión la tiene que sacar el espectador, pero que está muy direccionada, ¿no? Y hay como una especie de recorte de la realidad que te lo ponen como en 3D, como pasando el límite del Polaroid, digamos. No sé si me explico. Como que se agranda, como que se exagera, ¿no? No importa si es verdad o no, pero los ilusos caen por ese filtro. Eh, bueno, yo creo que Bien. por ahí, y con respecto al marketing, para diferenciarlo de las fake news, el marketing me parece bien, ese marketing digital, pero me parece que uniéndolo con las regulaciones tiene que estar sobre una base positiva, no sobre mentiras, porque San Martín fue un héroe de, de nuestra liberación. Y ciertos personajes mencionados también tienen un sesgo fascista, que ya la historia probó que son peligrosos. Entonces, un marketing con una base de ciertos valores, digo yo, ¿no? Porque no todo es valedero. Bueno, eso es lo que pienso yo, no basada en mentiras, Bien. no basada en los antivalores. Gracias, Adriana, por tu aporte.
Sí les pido que tratemos de ser más breves con las intervenciones y que hagamos preguntas puntuales, tanto para Matías como para Eduardo, y así podemos, nada, darle espacio a todos los que quieren hacer alguna pregunta a los chicos. Mauro, no sé si estás por ahí, todavía tenés ganas de preguntar algo. Sí, sí, sí. No sé si se me Perfecto. escucha bien ahí. Sí, se te escucha bien. Un gusto, Vero, Eduardo y Matías. Bueno, mi consulta va más dirigida al problema por ahí que tenemos en el interior. Yo soy de Jujuy, trabajo con lo que es la comunicación política, trabajé en campañas políticas, trabajo con políticos, obviamente, de acá de Jujuy, y en la parte institucional. Ahora, el tema es que por ahí mucho la recolección de datos también la trabajo con lo que es obviamente Power BI. El tema es que por ahí conseguir datos dentro de lo que es la inteligencia artificial se da un poco más fácil en lo que son ciudades grandes. Acá en Jujuy y particularmente, digamos, en los municipios más chicos, no sé cuál sería el consejo de ustedes para trabajar, digamos, con lo que es la parte de inteligencia artificial, la recolección de información y obviamente esta retroalimentación, ¿no?, que queremos conseguir para crear campañas o para crear, digamos, un trabajo comunicacional, digamos, dentro de lo que es la política. No sé quién quiere responder primero, tal vez, bueno, Mati, ahí está Mati. Perdón. Rápido. Mauro, algo que no hace la política, juntar datos y sistematizarlos. Algo que vemos siempre en el curso de campañas. La política hace puerta a puerta, pero nunca lleva esos datos a ningún Excel. En principio podría llevarlos a un Excel y podría cruzar datos con lo que tiene disponible de redes sociales, pero no lo hace. Esa es la inteligencia arcaica y después artificial más sencilla y no la puede utilizar porque no tiene voluntad. Perdón que sea así de cruel, pero no tiene, la militancia no tiene la voluntad de volver una vez que recorrió el barrio a la computadora y cargar todos los datos en un Excel. Y es tan simple como eso. Son 10 casilleros en un Excel poniendo el nombre de la vecina, cuál fue el problema, el día, la fecha, cuál fue la conversación y taguear un tema. Con esos solo datos, con esa poca cantidad de datos, más las conversaciones en redes sociales segmentadas por lugar, yo puedo tener para divertirme un año. Pero pues, por eso digo, factor humano, no hay voluntad. Y después un poco, Adriana, que introduce cuestiones vinculadas a esto de la regulación, a mí me parece muy interesante, pero siempre estamos proponiendo nuestra visión de lo que es cierto y de lo que no es cierto, de lo que es ético, de lo que no es ético, ¿no? Entonces, de lo que son los valores. Damos por entendida un montón de cosas que nunca conversamos o que no conversamos hace mucho tiempo. Y la política no propone una conversación de valores. Ninguno ha propuesto una conversación de valores hace mucho tiempo, por lo menos en Argentina. Entonces, si no hay una conversación de valores, ¿cómo puede haber una conversación sobre regulación basada en valores? Si no sé cuáles son los valores, si no nos ponemos de acuerdo en cuáles son los valores. No estoy diciendo algunos están bien, otros mal, cada uno tiene los que tiene, pero no hemos tenido una conversación valórica. La Argentina hace mucho tiempo que no tiene una conversación valórica. Entonces es muy difícil que a partir de la no conversación pueda ponerse de acuerdo en regular cosas que ameritan hablar de valores. Otra vez, es el factor humano, no es un problema de la tecnología. Es un problema del lugar que hemos llegado en la construcción política, que hemos olvidado de la importancia que tiene construir política en valores. Muchas gracias, Mati. No sé si Edu querés aportar algo más. Ya estamos llegando al fin del seminario, chicos, así que Sí, básicamente no, en ese punto que yo no soy muy experto, pero básicamente el dato es la clave para que nutre todos los modelos. Así que Mauro, te vas a tener que ver de qué forma vas a conseguir el dato para extrapolarlo a que dijiste que usabas el Power BI y demás. Bueno, acá la clave es el dato. Sin dato no hay inteligencia, no hay resultados, no hay nada, digamos. Entonces, el insumo básico de todo esto es el dato. Y el dato lo pueden obtener ustedes que están en el campo y lo pueden tener. Y como dice Mati, con todo el respaldo y la sapiencia y la experiencia que tiene, sin el dato y que no está volcado en forma sistemática
y es muy difícil extrapolar acciones. Mauro, y para redondear también, nosotros en Keystone Academy también tenemos cursos de análisis de datos. Ese ya está iniciado, así que vas a tener que esperar hasta el año que viene, que seguro vamos a volver a dar el curso. Así que acá, chicos, pueden, nada, capacitarse en todas las áreas. Campañas digitales, inteligencia artificial, análisis de datos, bueno, redes sociales. Tenemos un montón de otros cursos también que fuimos dando durante el año. Pero ahora tenemos abiertas las inscripciones de estos dos, de análisis de inteligencia artificial y de campañas digitales, así que inscríbanse, son cursos con certificación universitaria de UNTREF y además 100% becados, así que no hay excusas. Bueno, ya hemos llegado a las 19 horas, vamos a dar por finalizado el seminario, o hay alguna otra preguntita ahí mini corta. Yo había hecho una pregunta, no sé si la leyeron, voy a ser muy breve. Buenas tardes, Dale, primero. Fernando, gracias. Gracias, Keystone, gracias Matías, Eduardo y Verónica, y a todo el equipo. Gracias. Muchas gracias por este espacio. Muy interesante. El año pasado tuve el privilegio de cursar con Matías Blasco el tema campañas digitales y fue riquísimo. Yo te agradezco, Matías, todo lo que compartiste el año pasado me sirvió un montón. Tengo una pregunta y breve. Lo que planteaste de valores es súper interesantísimo. A Eduardo no lo conocía, me gustó escucharlo. Gracias, Eduardo. La pregunta es la siguiente. Estoy haciendo un trabajo sobre brecha digital entre jóvenes y adolescentes en Cava. Todo Cava. Es decir, sobre problemáticas y demás. Pero estamos viendo esto que vos hablabas de este autor y de libros de determinada época, de la importancia que tienen los procesos sociológicos, los comportamientos y las conductas. Porque en este trabajo aparece el tema del frío, del hambre, de la frustración y otras cuestiones relacionadas a la salud mental en los jóvenes y adolescentes, como la depresión, la ansiedad, la angustia, la falta de proyecto vital, etc. Y entonces me gustaría saber cuál es vuestra mirada, humildemente, para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Y voy a reclamar el certificado porque me interesa tenerlo. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, chicos, les doy la palabra. Fernando, recordá que en el chat tenés ahí para inscribirte para recibir el certificado en tu mail. Mati. A mí me parece interesante esto que... Gracias, Fer, primero por tus palabras y porque además ya lo habías hecho cuando fue el curso, así que o sea, me sonrojo un poco, pero gracias. Y gracias por volver. A mí me parece interesante lo que incorporás, independientemente del trabajo que vos estás haciendo, como desafío para que nosotros también podamos hacer política pública de manera más eficiente. Y decir, ¿cuáles son los datos con los que nosotros estamos contando en términos políticos o en términos de la política? ¿Estamos teniendo en cuenta estas conversaciones que tienen que ver con la salud mental, por ejemplo, o el consumo problemático, o el esparcimiento, o la calidad de vida en general? ¿Estamos midiendo esto? ¿Estamos tomando estos datos? ¿Estamos tomando estos reportes? Y como decía un poco Mauro, yo creo que hay un gran desafío para la política y para la política pública, y es la construcción de datos buenos, robustos, suficientes. Porque no... Mira, le voy a contar dos cosas que pasaron en pandemia con el gobierno nacional. Una es que el gobierno nacional no tenía datos de movilidad. Tuvo que recurrir a Google para pedirle datos de movilidad, porque no tenía datos de movilidad de las personas. Entonces Google con Maps les podía dar más o menos la precisión de cómo se estaba moviendo la gente. Es decir, incluso con las aplicaciones que tiene de gobierno, ni con cámaras que pudiese, o sensores que pudiesen medir tráfico en trenes, buses, lo que sea, los gobiernos no tenían información sobre el funcionamiento de las personas. Y esto no lo pongo solamente
en el caso de la pandemia, que es un caso extremo. Yo los pongo como ejemplo para, por ejemplo, situaciones de catástrofe o situaciones de emergencia. Ni siquiera para eso los estados están preparados para poder evaluar el movimiento de personas y cómo evacuar barrios, poblaciones, sectores, ¿sí? No está ese dato construido en términos públicos. Obviamente, no hay mapas construidos sobre salud mental, sobre calidad de vida, sobre uso de los espacios verdes, sobre uso de la bicicleta. Hay estudios, pero no hay un seguimiento en tiempo real. Y uno podría seguir en tiempo real cuánta gente está usando bicicleta, cómo alterar tránsito para etcétera, etcétera. Y la otra cosa es que cuando salió el IFE, el gobierno creía que los beneficiarios del IFE iban a ser 4,5 millones de personas. Se anotaron 14 millones de personas. Y le dieron el beneficio a 8 millones. Imagínense eso en términos presupuestarios, en términos de decisión de política pública. Es una locura. Es una locura que un Estado no tenga la información necesaria para poder decidir una acción masiva como fue el IFE. No tenía idea el Estado de su propia población. Entonces, acá hay un problema, otra vez, vuelvo a decir, no es un problema del avance de la tecnología, es un problema de la decisión política de cómo utilizamos tecnología y para qué la usamos. Porque después, desde la política, nos quejamos de otras cosas, de por qué las relaciones se vuelven en código privado entre los usuarios y las plataformas, y por qué la gente empieza a tener opiniones negativas del Estado. Y bueno, es que si el Estado no es eficiente en cosas que podría ser muy eficiente, como tener información y poder brindar política pública de acuerdo a esa información. Entonces hay un montón de cosas que nosotros tenemos que construir que son más complejas, pero no son tan difíciles de hacer que salir de la conversación de si somos luditas o si somos entusiastas tecnológicos. Que tiene que ver con ponerse los pantalones, arremangarse y ponerse a laburar. Y después discutir cuáles son los marcos regulatorios, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que tenemos que hacer nosotros como humanos que no estamos haciendo, como sujetos políticos que no estamos haciendo. Muchísimas gracias, Mati. Siempre muy interesante escucharte. Edu, tu última reflexión final. La verdad que con lo que dijo Matías, ya cerramos, me parece en forma excelente esta parte, así que para no demorarlos más, que ya son 7:10. Los esperamos en los cursos, como dijo Vero, así que y estamos dispuestos a seguir brindándose estas experiencias que son muy enriquecedoras para todos y sobre todo para nosotros también, que nos permite nutrir del día a día que ustedes están viviendo y nos permite ir modificando y cambiando programas y estando muy de cerca con la comunidad como quiere Keito. Muchas gracias, Edu, y la verdad es que además de la charla esta que se dio acá, también en el chat hubo un montón de interacción entre los alumnos, los oyentes del seminario. Uno contó que es militante desde hace muchos años y que escriben las cosas todavía en un cuadernito, así que nada, hay un montón para pensar y para hacer, sobre todo. Los invito, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí Mati muestra su cuadernito. Siempre está bueno tener igual un cuadernito cerca, pero después volcarlo a algún lado donde nos pueda servir más que en anotaciones. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, keiton.academy en Instagram y en Facebook, KeitonCAC. Les cuento que estamos con los dos cursos con inscripciones abiertas, tanto el de campañas digitales como el de inteligencia artificial. Arrancan la semana que viene. Los cursos duran, para que ustedes sepan, 8 clases. Son cursos cortos con muchísima información, son cursos bien pensados. Cada clase tiene un eje temático bien definido. Se van a llevar un montón de información a sus casas. Ya lo escucharon a Fernando, que hizo el curso con Matías, y está buenísimo, el de Eduardo también, así que los invito a inscribirse completando el formulario que tienen en el chat. Ahí les va a llegar un mail, así que estén atentos a sus mails, porque les llega un mail con la inscripción final, que es a la plataforma de Utref.
porque estos cursos cuentan con certificación universitaria, así que está bueno también poder tener el certificado universitario de Universidad de 3 de Febrero, y son cursos que tienen becas del 100%, así que no hay excusas, háganlos. En Keyton seguimos capacitando, nos encanta hacer esto, estamos muy contentos y gracias a los 190 que estuvieron hoy escuchando este seminario, estamos muy contentos. Además había gente, bueno, Mati, vos justo te habías perdido, pero había gente desde Tucumán hasta Tierra del Fuego, Panamá, Uruguay, no sé, bueno, de distintas partes del globo terráqueo, así que súper federal de Argentina y también llegamos al mundo. Así que muchísimas gracias a todos. Síganos en nuestras redes y anótense a los cursos. Que tengan muy buenas tardes y muchísimas gracias a Mati y a Eduardo por traernos esta información. Chau chicos, chau a Muchas todos. Chau, gracias. chau. Chau, Buena chau. semana. Hasta luego. Buena Chau, semana. chau. Chau, gracias por todo, muy amables. Chau, Fer, gracias, abrazo. Abrazo, estamos en contacto. Genial, genial, me encantó. Gracias. Gracias. Chao, hasta Chau, Carlos, un luego. abrazo. Bueno, nos vemos. Chau, Chao. Marce. Un abrazo. Abrazo de Córdoba. Matías. Chau, Michael. Chau, Vale. Un abrazo. Chao, hasta luego. Saludos desde Córdoba capital.